los que formamos parte de la Unión Europea, la pérdida de potencia, de la falta de autonomía estratégica de la Unión y la escasa capacidad que tiene ahora mismo de influir en el ámbito geopolítico mundial. Por eso, y teniendo en cuenta que el principal actor dentro de esa Unión Europea es Alemania, nos interesa sobremanera la repercusión de los cambios que pueden tener lugar una vez se han producido las elecciones en lo que sabemos, es la primera potencia económica de ese club de los 27. Hemos visto unas elecciones en las que ha ganado cumpliendo el guión la CDU, pero en el que ha obtenido la FD un resultado histórico, casi un 21% de los apoyos, una catástrofe para el SPD, lo sabemos. Queremos hablar sobre las repercusiones que tiene todo esto a futuro. Lo hacemos con Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Antonio, dando por descontado que es el guión, que se va a llegar a buen término en una coalición CDU-SPD, ¿cómo crees que pueden influir estos resultados sobre la mesa, este Bundestag resultante en la posición geopolítica de Alemania? ¿Se va a inclinar más hacia un cierto nacionalismo? ¿Va a seguir en una apuesta europeísta clara? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues una de las lecciones que podemos extraer de estas últimas elecciones es precisamente esto que señalabas ahora, que ese alineamiento que se veía bastante claro, yo creo que desde finales del siglo XIX entre izquierda y derecha, ya sabemos que esta nomenclatura viene de la Revolución Francesa, pero desde luego a partir de la Segunda Guerra Mundial se ve todavía mucho más claro que esa dicotomía izquierda-derecha va empezando a desaparecer, va empezando a ser sustituida por una socialdemocracia de derechas y socialdemocracia de izquierdas, y ya cuando cae el muro de Berlín, esa dicotomía desaparece por completo y lo que se establece es esa socialdemocracia cristiana, ya sea de izquierdas o derechas. Y lo que va a pactar en Alemania es precisamente esa socialdemocracia cristiana, que es, digamos, el discurso de lo políticamente correcto, pero que yo creo que desde el año 2008, que hay una crisis económica, se rompe esa dicotomía, esa falsa dicotomía, y lo que se buscan son discursos alternativos a esa falsa dicotomía porque no ha sabido dar respuesta a esa crisis económica. Y entonces empiezan a emerger partidos antisistema o anti-establishment. O vamos a ocupar Wall Street, ¿no? Entonces, en todo el mundo, Sí. este es un movimiento que se da. Aquí surge Podemos, Donald Trump gana las elecciones obteniendo así su primer puesto político en el año 2016 y sucesivamente esa oleada de anti-establishment, anti-socialdemocracia cristiana, pues va cogiendo fuerza. Y esa oleada es la que va cogiendo fuerza en estos momentos porque el discurso de lo políticamente correcto en estos momentos coincide con el discurso woke. Entonces, si nos damos cuenta, pues lo que proponga la CDU y lo que proponga la SPD, pues es prácticamente lo mismo. Y sin embargo, la alternativa a esa socialdemócrata cristiana woke es precisamente el discurso de la identidad nacional. Cómo proteger mejor nuestra identidad nacional, cómo entrar mejor en contacto con otros países sin perder nuestra identidad nacional, etcétera, etcétera. Y esa oleada, y con esto acabo, se va viendo en Francia, en Hungría, y yo creo que en Alemania, por supuesto, lo hemos visto así, y yo creo que efectivamente en España pues también lo veremos. Hemos asistido al mayor éxito electoral de un partido de este tipo en Alemania desde los años 30 del siglo XX. Hay muchos factores sociales, económicos, políticos, tú nos has explicado algunos, pero mirando estadísticas de voto, he visto que la AfD ha sido apoyada por prácticamente una de cada 3 personas con menos estudios y solamente el 13% de los más formados. Mientras que, por ejemplo, otro extremo, en este caso los verdes, obtienen casi 1 de cada 5 votos de los más cualificados y apenas 4 de cada 100 de los menos cualificados. También hay un reparto que supongo que se puede analizar, porque se ve muy fácilmente cuando tienes un mapa económico de Alemania, cómo se sigue viendo perfectamente la línea entre Alemania federal y Alemania democrática. Hay mucho desencuentro, pero este de la
formación de los votantes, de a quién han apelado y a quién han convencido, también los jóvenes, parece bastante interesante. Sí, lo que pasa es que esos datos, digamos, dado que el voto es secreto, yo no sé sinceramente de dónde se sacan ese tipo de datos, ¿no? ¿Cómo se llama? De entrevistas a Estudios pie de urna, estadísticos al final, encuestas a claro, pie de de urna. estudios Bueno, estadísticos. Sí, de la estadística de cada distrito electoral, puede ser. Bueno, suponiendo que esos datos sean totalmente ciertos, bueno, pues son los que son. Es decir, tampoco. Es decir, la democracia al final es esto, el claro. voto de la mayoría, independientemente de tu capacidad económica, de tu estatus social y de tus estudios universitarios que tengas. De todas formas, así me voy a tirar una piedra contra mi tejado. El hecho de tener estudios universitarios no garantiza absolutamente nada, porque al final de lo que se trata es de que se confía en la formación política de los electores, de los ciudadanos. Yo me he encontrado con taxistas muy sensatos y a lo mejor nunca han pisado una universidad, o con agricultores muy sensatos y nunca han visto una universidad siquiera en una película, o con gente que, pues amas de casa, que a lo mejor han estado 50 años siendo ama de casa sin ningún tipo de formación y sin embargo, pues diciendo cosas, incluso votando cosas ideológicamente muy contrarias a las mías, pero diciendo cosas, pues diga, oye, ese análisis de la realidad a mí se me había escapado, ¿no? Es decir, que ese Qué tipo bueno. de análisis de las estadísticas, pues está muy bien, queda muy bien, poner datos y números y tal, y puede resultar atractivo o llamativo, pero al final la democracia es la voz del pueblo como un conjunto, y al final el Sí. porcentaje que vale es, pues eso, los diputados que has obtenido y a cuántos millones de personas has logrado convencer. Y para mí lo más interesante de estas elecciones es primero que la AfD se intentó ilegalizarla. Yo no sé si ya en campaña electoral, pero o antes, poco antes de las elecciones, hubo un movimiento para intentar ilegalizar a AfD y eso fue una apuesta muy arriesgada, porque si lo consigues, pues bueno, pues te has quitado un enemigo, pero si no lo consigues, lo que has hecho ha sido poner a la AfD en el centro del espacio público, del debate público, de tal Claro. manera que a partir de ahora es más conocida. Entonces, Mm. eso lo que ha hecho, lo que ha provocado es un efecto contrario, que es que le ha votado el doble de personas que en las anteriores elecciones. De hecho, Antonio, su líder, Alice Weidel, ha calificado el cordón sanitario que le impone Uh-huh. Friedrich Merz de antidemocrático, con lo que se puede una narrativa victimista vender para un mayor apoyo popular. Pero volviendo a los Uh-huh. datos, se supone que menos de un tercio de los menores de 30 años han votado por SPD CDU. Por lo tanto, a futuro puede tener mucho más que decir todavía, no sé. Sí, no, es por eso, es porque es un mensaje nuevo, se ve como la alternativa y no es, digamos, lo caduco que no ha sabido dar respuesta. Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, viniendo al caso español, que es exactamente, pues son los mismos partidos prácticamente, el socialdemócrata Ujú. alemán, el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular Español y la CDU alemana. De hecho, así es como han leído los resultados tanto Feijóo como Pedro Sánchez, ¿no? Al final son partidos que llevan gobernando Alemania, pues eso, 70 años, se han ido alternando en el poder y ya las anteriores elecciones ofrecían, digamos, un punto distinto, porque hasta ahora, como mucho, había habido coaliciones o la grosen coaliciones, ¿no? Es decir, la gran coalición Sí. entre la SPD, que es la que se va a repetir en principio, y la CDU. De tal manera que eso, digamos, es lo antiguo. Las anteriores elecciones hubo la coalición semáforo, ¿no? Es decir, los verdes con los liberales, con la SPD, los rojos, verdes y amarillos, ¿no? Bueno, bien, pues eso es una novedad, pero nos tenemos que dar cuenta de una cosa, de que ni lo caduco ni lo antiguo ha demostrado ser eficaz a la hora de resolver los problemas reales de una economía que está en recesión, de una Alemania que es locomotora de Europa que se está desindustrializando a marchas forzadas y de ahí toda la cantidad de miles de personas que se van al paro. Y la cuestión es que nadie se ha parado a analizar el porqué de esta cuestión. Digo, nadie en el sentido de medios de Ujú. comunicación de amplio espectro allí en Alemania,
sino que simplemente pues han señalado algunos detallitos de los programas electorales tanto del SPD como de la CDU, pero nadie ha hablado del elefante en la habitación, que es la guerra de Rusia. Es decir, si hemos llegado hasta esta situación de desindustrialización y de enorme paro, quizás tenga algo que ver que volaron el Nord Stream 2. Sin embargo, cuando vuelan el Nord Stream 2, hay un gran silencio entre los medios de comunicación y nadie se atreve a preguntar, digamos, con seriedad, quién ha sido, ¿no? Y vamos a buscar el culpable y vamos a hacerle pagar. Se instaura un silencio absoluto porque se sospecha que obviamente no ha sido Vladimir Putin, sino que han sido sus aliados. Y eso es lo que, digamos, ese es el discurso de la AfD, precisamente, que gana en la Alemania del Este, que es hay que parar la guerra contra Rusia, porque es un suicidio para los propios alemanes y además lo que va a hacer es traer a la Unión Europea a Ucrania, que de nuevo es pegarse un tiro en el pie, porque va a desequilibrar todas las cuentas, no solo por la reconstrucción, sino si estuviera bien el país, incluso, imaginemos, año 2018, pues incluso esa Ucrania 2018 pues generaría un tremendo negativo impacto en las economías de la zona euro. Y por lo tanto, eso hay que repensarlo. Se nos va el tiempo, Antonio. Me ha gustado que hayáis incorporado el argumento económico, porque se habla mucho de la retórica anti-inmigración de AfD, pero han triunfado mucho con un discurso económico concreto. Por ejemplo, en las sedes donde hay grandes empresas automovilísticas alemanas han arrasado, no en sus entornos más amplios, sino donde las localidades donde están esas, porque al final hay un discurso económico, lo que tú estabas explicando. Solo tengo tiempo para una pregunta más. El hecho es que Merz se va a ver urgido por esos argumentos que han tenido tanto eco. ¿Eso va a implicar que la Alemania que dirija Merz va a tener otras posturas pues en defensa respecto de la guerra de Ucrania, respecto a la migración en Europa? ¿Por qué apuntas? Tienes un minuto. Vale. No, simplemente quería remarcar una cosa, y es que se tacha a AfD de xenófobo y racista y anti-LGTBI, y resulta que la líder es lesbiana y está casada con una señora que viene de Sri Lanka. Y luego, estos mensajes que Merz ha lanzado en campaña electoral de parecerse un poquito más a la AfD, entre comillas, se acabó. Es decir, va a volver a los discursos de la SPD y va a volver a colaborar con la SPD, lógicamente. Bueno, pues eso igual a largo plazo le acaba costando algo, por supuesto, pues como el puesto. Por supuesto, claro. Por supuesto. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, un gusto analizar contigo esta realidad a futuro de Alemania. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un placer, Rafael, un placer. No hay tiempo para más, nos marchamos. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico. Pasen buena tarde, sean felices y sigan con nosotros en Intereconomía y en Pulso Geopolítico. ¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 30